Bueno, les cuento que ya estamos conectados con nuestra primera entrevistada del día de hoy. Por supuesto que es economista, investigadora, docente, la verdad, una genia ella. Estoy hablando de María Ema Santos. ¿Cómo estás, María Ema? Hola, Mariano, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, muchas gracias. No. Un exceso. No, por favor. Gracias por llamar. No, al contrario, gracias por tu tiempo. Bueno, María Ema, a ver, para contarle un poco al público, María Ema es especialista en temas que tienen que ver con vulnerabilidad, con temas de pobreza, y es un poco la temática con la que vamos a arrancar el programa del día de hoy. Por eso, María Ema, te quiero preguntar cómo impacta, un poco cómo impacta el tema de la pandemia en los sectores más vulnerables, ¿no? Y sobre todo, yo lo quiero asociar un poco a lo que es la educación, porque hemos tenido en esta situación pandémica, ya vamos por el año y medio sin clases, tenemos la suerte quizá la semana que viene de que arranquen, pero con burbujas, es algo, en realidad vamos a perder 2 años de clases. Pero bueno, ¿cómo impacta, sobre todo pensando a largo plazo, la pandemia en los sectores más vulnerables y en la educación? Bueno, mira, la situación, como no solamente lo puedo decir yo, sino muchos otros especialistas y también los padres desde su lugar, digamos, desde un nivel intuitivo, uno puede ver que realmente estamos, en mi opinión, frente a una tragedia educativa. Sí. No es que sea alarmista. No, coincido. Creo que tenemos que tener un diagnóstico real para poder afrontarlo y hacer algo. La educación, como la situación social antes de la pandemia, ya no estaba bien, estaba en crisis, sin COVID, sin confinamiento, sin suspensión de clase, no andaba bien. Esto nos lo muestran, por ejemplo, las pruebas estandarizadas que se toman a los chicos, las pruebas Aprender, que son las pruebas que se toman en la Argentina, las realizadas en Argentina, pero también las internacionales, como las pruebas PISA, que se toman lo mismo en el nivel secundario, y las dos coinciden en los resultados. En el 2019, las Aprender y los resultados del 18 para las PISA nos decían que el 70% de los estudiantes de nivel secundario están por debajo del nivel básico o en el nivel básico, en el mejor de los casos, en matemática. Estamos hablando del 70% de los estudiantes. Una locura. Sin contar los que en el nivel secundario no abandonaron, que el abandono es otro problema adicional. Y en lengua estamos un poquito mejor, pero igual es pésimo, porque el 40% de los chicos están en un nivel por debajo del básico o el básico. Eso en el 2019. Sí. Ahora a eso le dimos un shock de no clases presenciales y, como decía, llevamos 1 año y medio. No es muy difícil imaginar que los resultados vayan a empeorar, encima no se va a medir este año. Qué barbaridad esto, digamos, ¿no? Déjame hacer un paréntesis acá, porque la verdad no nos vamos a meter en una rosca política, pero, a ver, si vos la suspendés, es obvio que la oposición te va a tirar a matar. Si no la suspendés, si las haces, obviamente te va a dar mal, pero digo, por lo menos tenés un dato como para planificar para el futuro. ¿Cómo es esto de suspenderla? Es una locura. Medir nunca puede ser malo. Medir siempre es bueno. Medir siempre es bueno. Es así. Si no, difícilmente se puede hacer una buena política pública, porque además no es solo medir, sino que los resultados se pueden ver de manera desagregada, sector privado, digamos, escuelas privadas, escuelas públicas. Sí. Por nivel socioeconómico, que eso también te quería comentar que tampoco es una gran novedad, pero es obvio, digamos, no es obvio, pero es esperable intuitivamente que estos bajos rendimientos tienen mayor incidencia en los chicos que provienen de sectores más desfavorecidos, de nivel socioeconómico más bajo. Es que incluso, incluso coinciden con los niveles de pobreza del país. Sí, van de la mano. Es verdad, lógicamente, y hipotecan el futuro. Entonces, tenemos realmente 2 frentes muy grandes. Uno es el educativo, el otro es el nutricional, que sin llegar a esas incidencias, igual la Argentina también, antes de la pandemia, tenía casi el 8% de los chicos menores de 5 años petizos, es decir, con baja estatura para su edad, lo cual es un signo de desnutrición crónica. Sí.
y casi el 4% de los chicos de entre 5 y 17 años en la misma condición. Entonces, vos fíjate que estamos hablando de dos dimensiones fundamentales para lo que es el capital humano, las posibilidades de desarrollo humano, de realización en la vida, de logros, y están las dos hackeadas de manera, digamos, están en una situación de tremenda vulnerabilidad, lo cual predice que las vidas de estos chicos están realmente en serio riesgo de tener algún tipo de realización, de logro, de hacer las cosas que uno quiere hacer, desear algo y poder completarlo. Y el tema de la suspensión de clases y la sustitución por educación remota, a distancia, virtual, por cuadernillos, como sea que cada escuela se logró implementar, es más que esperable, que no son sustitutos perfectos. ¿Y por qué no son? No son sustitutos perfectos porque para algo existen los docentes, porque son ese puente, ese andamiaje que permite que el chico realmente aprenda. No es lo mismo ver una pantalla o leer un cuadernillo de manera autónoma, un chico en cualquier nivel, pero peor aún en los que tienen que lograr la lectoescritura en los primeros años, que hacerlo con un docente acompañando. Seguramente. Aún a los padres educados con el nivel universitario se nos complica, imagínate cuánto más para las mamás y los papás que no han podido terminar su escuela secundaria y a veces ni siquiera el primario. No, y la verdad es que eso es muy visible, es muy notorio, por lo menos para gente como yo que tiene chicos chiquitos y que tiene que estar al lado de ellos en los Zoom, se nota claramente esto que estás diciendo, algunas diferencias, y la verdad es que obviamente una pantalla no te va a dar las herramientas necesarias para el desarrollo. No, sin duda que no. Y además, bueno, en mis charlas con mamás de estos sectores, digamos, lo digo desde un nivel humano, se me estrujaba el corazón de escuchar madres diciendo: yo no lo puedo ayudar, yo no lo puedo acompañar, no entiendo, yo no puedo acompañarlo en su tarea. Las recibo, sí, por el teléfono, pero no, me superan. Esto dicho por las propias mamás de sectores desfavorecidos, que ellas mismas no han logrado completar su educación y ven la frustración de no poder acompañar a sus hijos como saben que necesitarían. ¿Es el Estado argentino el que te está empujando un poco, te está sacando del sistema? Porque digo, si hablamos de políticas públicas, bueno, justamente la política fue la herramienta que vieron, que tuvieron a mano fue cerrar las escuelas. Y todavía lo siguen discutiendo. Yo no me quiero poner ni de un lado ni del otro, por supuesto que tengo una opinión, no es necesario que la refleje, me parece, acá, pero no estuvo, me parece, bien resuelta la situación. Bueno, coincido totalmente. Yo creo que, digamos, hay que juzgar también el tiempo. A inicios de la pandemia, ¿no? Bueno, quizás uno puede entender, se sabía muy poco del virus, del mecanismo de propagación, no se sabía si las escuelas podían convertirse en focos de contagio, y en todo el mundo hubo un cierre de escuelas. Entonces, en ese momento no lo juzgo como una decisión tan terrible, porque estábamos con un grado, digamos, los hacedores de política y toda la sociedad, los médicos, los infectólogos, todos con un grado de desconocimiento muy grande. Pero ya para mediados del año pasado, ya había estudios, ya se empezaron a conocer de manera, con estudios científicos serios, que realmente, primero, la transmisión del virus entre los chicos es muy baja, es menor que a nivel comunitario, y que las escuelas son lugares seguros donde, con protocolos, por supuesto, protocolos, son lugares seguros y no se convierten en focos de contagio, de propagación. Y entonces, ya para ese momento, digamos, era hora de reabrir las escuelas. Mucho más, no ponerse esto en duda a principios de este año y en lo que llevamos del año, porque realmente estamos atentando contra algo que es esencial y que hipoteca el futuro de nuestros chicos. Y yo digo, el COVID nos ha traído a todos una tristeza muy profunda, unas desgracias tremendas, pérdida de seres queridos, y eso es real y es tremendo. Ahora, el problema es que
digamos, con el tema del cierre de las escuelas, hay una tragedia silenciada, son procesos que son igualmente graves, pero que no son tan visibles. Entonces, por eso quizás no se termina de tomar conciencia del impacto que esto va a tener. El impacto completo que esto va a tener lo vamos a ver dentro de algunos años. Claro, bueno, justamente me iba a referir ahí, además, a preguntarte eso, ¿no? El impacto lo vamos a ver dentro de unos años. Fueron 2 años que vamos a ver de nuestros chicos chiquitos, que vamos a ver determinadas conductas y saberes y sapienza la vamos a ver reflejada dentro de algunos años, ¿no? Exacto, y no me preocupan tanto los chicos de sectores medios, creo que todos los chicos algún tipo de impacto van a tener, pero no me preocupan tanto los hijos de la clase media o de los sectores educados, pero sí los hijos de los sectores más desfavorecidos, porque va a haber, bueno, ya hay inclusive reconocimiento de los chicos caídos del sistema, desvinculados del sistema escolar, pero además se predice, digamos, hay estimaciones que predicen como mínimo una reducción de un 8.5% en las tasas de finalización de la educación secundaria en la Argentina, como consecuencia de este cierre de las escuelas. Entonces los impactos van a ser tremendos. Después hay otros impactos, o sea, de eso estamos hablando, de no terminar la escuela o terminarla sin tener los contenidos mínimos para poder, no digo ir a la universidad, digo insertarse en un trabajo medianamente productivo y que, digamos, que reditúe un ingreso que permita vivir dignamente, sino que también vos pensás que la escuela cumple muchísimos otros roles, entre ellos es un agente, por ejemplo, que reconoce situaciones de abuso infantil, que es un tema también muy silenciado en la Argentina. Sí. La escuela cumple muchísimos roles en la Argentina, y ese ahora también está opacado, silenciado, bueno, porque los chicos no están asistiendo. Entonces, son múltiples los impactos que esto va a tener. No tengo dudas de esto. Por supuesto que están los chicos y también las mujeres que tienen ahora el enemigo en casa y quedan encerradas. Eso fue terrible en estos años. La verdad que fue terrible. Bueno, y desde un punto de vista de la división del trabajo entre mujeres y hombres, hay también evidencia ya con estudios empíricos de la Argentina que obviamente las mujeres, inevitablemente por la división de trabajo dentro del hogar, han cargado más con el peso de el acompañamiento de los chicos en las tareas escolares, más las tareas domésticas, más a veces el trabajo desde casa o a veces el no posible trabajo desde casa, porque hay trabajos que no se pueden hacer desde el hogar. Entonces esto también afecta la inserción laboral de la mujer en los años venideros, ¿no? Porque han quedado, digamos, puestas. Si uno tiene que, si se ven privadas de la participación laboral hoy, eso les va a afectar en la participación laboral el año que viene, mañana, etcétera. Entonces eso también hay un impacto de género. Pero digamos que, entre los adultos siempre uno tiene más herramientas para resolver las cosas. Los chicos no. Entonces, sin duda que los niños son más vulnerables. Seguro. A ver, María Emma, veo varias complejidades, veo que necesitamos un Estado cada vez más asistencialista, porque la cantidad de personas vulnerables es cada vez mayor, como lo estábamos mencionando, como lo estábamos charlando, pero a la vez la clase media, por así decirlo, de donde sale la masa, la gran masa de impuestos y de donde vive el Estado, por decirlo de alguna manera, también se redujo muchísimo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la misión. Nos trae inflación. Destruye la inflación el salario y por ende vuelve a destruir a los más vulnerables. Y hemos llegado, me parece a mí, a una situación tan extrema, y es tan loco, esto creo que lo charlaba antes de ayer, acá en la radio, es tan loco esto de que la inflación hoy hasta le es funcional al Estado, porque por otro lado licúa deuda. Es una situación muy... es una rueda, estamos girando como los perritos, queriendo no morder la cola, no paramos de girar. Bueno,
eso sin duda, la inflación es un impuesto que es un impuesto, en primer lugar, solo que no pasa por el Congreso, nadie lo aprueba. Es una decisión que se toma de manera discrecional cuando el Banco Central decide financiar al Tesoro en su déficit fiscal, pero es un impuesto sumamente regresivo. ¿Por qué es sumamente regresivo? Justamente porque los sectores más pobres tienen muy pocas maneras de escapar al dinero líquido, y tienen pocos medios de pago que no sean el dinero en efectivo, tienen pocas maneras de salirse de eso, salir del dinero en efectivo para comprar activos que no pierdan valor. Entonces es totalmente regresivo y, como vos decís, estamos un poco en una encerrona. Yo creo que la mayor parte de los economistas que reconocen este problema saben que la salida no está por seguir aumentando el gasto, porque ya no tenemos más margen. Claro. Acá, no, esa no es la salida, claramente. La manera es hacer reasignaciones presupuestarias, que pueden ser políticamente muy poco agraciables a ciertos sectores, o pueden ser difíciles, decisiones políticas muy difíciles, pero es la única manera de resolver esto. Y también tener una mirada un poquito más intersectorial, una mirada integral, y dar prioridades. Hay que dar prioridades a quienes ayudar primero y más, y a quienes están en segundo lugar. Lamentablemente tiene que ser así por una cuestión de que la ayuda sea efectiva, porque si damos un montón de transferencias monetarias que se financian con inflación, es pan para hoy, hambre para mañana, es literalmente así. Entonces esa no es la salida. Hay que hacer reasignaciones presupuestarias, hay que hacer priorización, y sin duda desde un punto de vista ético, pero también desde un punto de vista de qué conviene más, hay que pensar en los chicos primero, los niños primero tienen que estar y tienen que ser prioridad, y hay que buscar también una mirada más integral y de agrupamiento. Digamos, no todas las personas necesitan el mismo tipo de asistencia. Entonces, vos tenés sectores en situación de pobreza estructural que claramente necesitan una batería de ayudas complementarias, y que no hablan necesariamente y únicamente de lo monetario. Las transferencias monetarias en la Argentina están, digamos, todos los conocemos, está la asignación universal por hijos, se han dado bonos extras, estuvo el ingreso familiar de emergencia, etcétera, la tarjeta alimentar. Digamos que de alguna manera en el grueso, si bien hay baches, ¿no? Hay grupos que están desprotegidos aún cuando serían elegibles para estas transferencias. Sí, porque no es solo dinero, ¿no? Es la situación habitacional, energética, la vereda de tu casa que no tenés, la calle que no tenés, el charco que bueno, no quiero ser ordinario, pero está todos los días ahí en la puerta de tu casa. Exacto. Hay una cuestión de carencia de algunos servicios básicos en el caso en general de Argentina y de Bahía Blanca en particular. El tema del arroyo cloacal y el acceso al gas son dos de los dos servicios que tienen menor cobertura, digamos, en los que más habría que continuar avanzando. Se han hecho progresos, pero bueno, todavía falta más. Y en lo que respecta a otras dimensiones, digamos, también tenemos el tema de la empleabilidad, ¿no? Hay en un estudio que hicimos un sector particular de Bahía Blanca, del área de Villarrosas 2, con colegas, con Martín Napal y con Jimena Ramos, encontrábamos que 1/3 de la población de ese barrio declaró no tener preparación, o sea, no tener ningún tipo de capacitación laboral para ningún trabajo en particular. Claro. Eso es tremendo, porque entonces es muy difícil que esas personas se inserten de manera efectiva en el mercado laboral. Entonces también el tema de la empleabilidad es crítico para poder ir dando las herramientas, y que no tiene que ver, ya digo, con transferencias monetarias nada más, ir pudiendo dar las herramientas para que las personas realmente puedan superar esa especie de trampa de pobreza en la que están, ¿no? Seguramente esto de las transferencias monetarias, a ver, son necesarias, pero también estás sometiendo a la persona que no se pueda desarrollar. A mí me da esa impresión, que la persona por ahí a veces, no quiero que parezca que estoy diciendo que las personas se quedan cómodas en su casa sin querer laburar, no estoy diciendo eso, pero sí me da la impresión
de que de esa forma se los somete y no se los deja desarrollarse. Sí, ese es un gran tema y es un debate en economía, es cierto, en realidad, cuando se introduce la asignación universal por hijo, esto fue parte de todo digamos, estaba en línea con políticas que se fueron realizando en América Latina. México fue el primer país que introdujo un tipo de transferencia de esta naturaleza a mediados de los 90 y luego se fueron replicando en otros países de la región y en el mundo. Y la idea en realidad era tener una mirada de corto plazo, de ayudar a paliar la situación de pobreza, pero también de largo plazo, por eso la condicionalidad de que los chicos tengan que ir a la escuela y tengan que vacunarse. Claro. Entonces había una mirada de largo plazo. Quizás no es suficiente, quizás se podrían reforzar los condicionamientos, pero bueno, eso también es un tema de debate, porque... No, pero además, María Emma, déjame... Mira, hay gente que nos está escuchando en Pigüé, le mandamos un beso grande. Déjame contarte, en la época de Macri, empezaron con esto, de que cobraban planes sociales, tenían que terminar el secundario. De pronto, esas personas que estaban cobrando planes sociales pertenecían a alguna cooperativa, podían trabajar y hacer algunos mangos extras. De un día para el otro le dijeron, mira, si no vas a la escuela, no vas a cobrar nada. Entonces, se quedaron con la asignación, empezaron a ir a la escuela, todos, los chiquitos y los grandes, los mayores. Entonces, ¿qué pasó? No pudieron llevar el mango a casa, solo se quedaron con la asignación. ¿Qué quiero decir con esto? Se podría haber hecho tal vez de mejor manera, decirle, bueno, tenemos este mundo de personas con esta problemática. Los mayores, que sigan laburando, que lleven el mango a casa, que sea obligación ir al colegio para los más jóvenes. Digo, las cosas se implementan mal a veces, no te dejan avanzar. Sí, es difícil. La asignación igual requiere del chico, del chico, que el chico vaya a la escuela, ¿no? Sí, no tenía... sí. Pero yo recuerdo justamente esto, que de un día para el otro, en el gobierno Macri dijeron, todos tienen que ir a terminar el secundario. Y la verdad que la gente mayor, saber hacer una ecuación, cuando tenía 50 o 60 años, la verdad, viste, no le interesaba, tuvieron que dejar de laburar y de hacer algunas changas que tenían, porque había un sistema de cooperativas muy interesante, y lo conozco de primera mano, estoy hablando de Pigüé, y tuvieron que dejar de hacerse ese manguito extra e ir a terminar un colegio que lo terminaron, no sabes cómo lo terminaron, o sea. Sí, claramente el tema de la empleabilidad en los sectores ya, digamos, las personas a partir de cierta edad no pasan necesariamente por terminar un cierto nivel de escolarización, sino por tener alguna capacitación específica en algún oficio. Es que eso es otra cosa y hubiera sido muy útil. El tema es que me parece que estaban jugando a que me dé una ecuación, un porcentaje para decir yo escolaricé a tantas personas. Me parece que jugaba por ahí, era una cuestión política más que una acción verdadera. Me da esa impresión. Digo que hay que tener una mirada un poquito más integral y que pasa que también a veces se necesita cooperación entre los diferentes niveles de gobierno. Siempre digo que el municipio, no digo este municipio en general, ¿no? El nivel municipal de gobierno tiene que tener un rol, está llamado para mí a tener un rol complementario con los demás niveles. Y que puede ser realmente un rol complementario protagónico, donde realmente esté en la cercanía de las personas, de las necesidades, en poder articular la necesidad de la persona con el programa que le podría, digamos que calza para esa persona, para el cual está, que puede recibir, que cumple los condicionamientos. A veces la gente no sabe cómo acceder a ciertos beneficios, a ciertos programas. Entonces ahí la política municipal tiene que hacer ese puente necesario que a veces falta. Y bueno, pero a veces la cooperación falla, ¿no? A veces por diferentes signos políticos y demás cuesta. Lo mismo entre el municipio y las escuelas son de nivel provincial, pero cuánto mejor se podría haber manejado la situación de
de hambre, de carencias, si hubiera habido una mejor articulación entre escuelas y municipios, y creo que ahí hay mucho para mejorar, hay un gran espacio en el que se puede mejorar y donde, bueno, tiene que haber, obviamente, voluntades políticas que se alineen más allá de las cuestiones partidarias, para poder lograr esta medida más intersectorial e interniveles de gobierno, ¿no? Entre los diferentes niveles de gobierno. Seguramente. En el caso de los chicos con la educación, también tener muy en cuenta no solo la asistencia, sino también ir viendo cómo mejorar la calidad de las escuelas, porque también hay una tremenda segmentación en calidad educativa. Los chicos pobres van a escuelas donde se aprenden menos, los chicos ricos van a escuelas donde se aprenden más, dicho en manera bruta, si se quiere, ¿no? Sí, sí. Pero es así. Y eso es también una brecha que hay que tratar de ir acortando. Bueno, María Emma, la verdad es que es un tema para hablar y hablar y hablar y tengo solamente una horita de programa. Yo te quiero agradecer mucho por tu tiempo. La verdad es que me encantó la entrevista y seguramente te vamos a seguir convocando porque, a ver, si hay un momento para pedirle algo al Estado, es este. Por lo menos para tirarle una idea, para decir, muchachos, empiecen por este lado a arreglar las cosas, ¿no? Sí, totalmente. María Emma, te mando un beso grande, muchas gracias. No, gracias a vos, Mariano, un gusto.